Gracias. Se esperan esas inversiones y se esperan también puestos de trabajo. Fabricar un coche eléctrico es en principio menos complejo que fabricar uno de gasolina o diésel y se calcula que requiere un 30% menos de horas de trabajo. También la mitad de espacio en las fábricas. Serían malas noticias para el empleo directo y el indirecto que mueve el automóvil. Según un informe de la revista Economía Industrial, que depende del Ministerio de Industria, el coche eléctrico podría acabar con 40.000 empleos y el 1,2% del PIB en 7 años. Y eso hay que sumar, frente a los pros, otro contra, el coste de la incorporación de las baterías. Mientras se solventa la producción de las mismas en Europa, ahora mismo ese mercado está copado al 90% por Asia. Hay puntos a favor, puntos en contra en esa transición y de ellos vamos a hablar. Suponemos que en la Asociación Empresarial para el Desarrollo del Impulso del Vehículo Eléctrico, AIVIVE, que llevan muchos años apostando por esto, ven más los pros que los contras. Su director es Arturo Pérez de Lucía, director general de AIVIVE. Buenos días, gracias por estar en el 24 Horas. Hola, buenos días, gracias. Bueno, estamos viendo un respaldo importante institucional al sector del motor desde Europa con esos fondos europeos. Aquí estamos viendo el rey, el presidente del gobierno, en menos de un mes apoyando a las empresas que están apostando también por España, porque ahora hablaremos también de las que se están marchando. En esos pros y en esos contras, esa revista del Ministerio de Industria apunta a una caída del empleo por la transición al coche verde. Bueno, yo creo que más que pros y contras lo que tenemos que ver es que hay una realidad, ¿no? Y una realidad que va hacia la descarbonización del transporte, hacia el impulso de la movilidad eléctrica. Y además es una realidad a nivel global. Por lo tanto, en España lo que tenemos es que poner los mimbres necesarios para poder seguir manteniendo ese nivel de competitividad y empleo que siempre hemos tenido en el sector de la automoción y donde se incorporan pues, nuevos sectores, como el de las infraestructuras de recarga, ¿no? Que también son potenciales generadores de una gran cantidad de empleo. Evidentemente, el vehículo eléctrico supone un modo de fabricación diferente a lo que es un vehículo de combustión, todo el tren de potencia cambia, pero también incorpora nuevos elementos, entre ellos la batería, ¿no? En el sector de los componentes pues también hay un potencial de crecimiento importante y es verdad que cuando hay una transformación de estas características tan disruptivo, pues hay empleos que se pueden ver amenazados, lo cual habrá que trabajar desde el punto de vista de la formación y de la adecuación de los profesionales, pero también surgen nuevas oportunidades muy importantes de generación de empleo y competitividad que sin duda harán que nuestro país siga siendo competitivo en el sector de la automoción. Como todo proceso de revolución, ¿no? De cambio, hay personas que van a perder su empleo, probablemente les va a costar volver a colocarse ahí y habrá empleos nuevos. Una de las ventajas que puede tener el coche eléctrico, y ya no solo el coche eléctrico, sino el concepto del automóvil del futuro que ya está aquí, es que implica muchas cosas, ¿no? Decimos la transición verde, pero empresas como Iberdrola, Telefónica, ¿no? Por el 5G, la conexión que van a tener los coches, obliga a muchos sectores a trabajar juntos. Yo creo que lo has definido muy bien, no es solo el coche eléctrico o el vehículo eléctrico, ¿no? En general lo que estamos viendo es una transformación del sector de la automoción y una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad, bueno, pues que está yendo hacia la digitalización, hacia nuevos procesos, se está hablando ya del vehículo autónomo, el vehículo conectado, todo eso implica una serie de componentes tecnológicos importantes que se implementan en la automoción, las infraestructuras de recarga, que es un nuevo sector que se incorpora y que también pues, implica un despliegue de pues, bienes de equipo y con todo ello la generación de empleo, con lo cual pues, estamos viviendo esa transformación, pero debemos ser conscientes de que esto no está solo pasando en España, está pasando en todo el mundo y si queremos seguir formando parte de ese mundo y siendo competitivos y líderes en el sector de automoción tenemos que adaptarnos necesariamente. Es un avance inevitable que ustedes llevan muchos años ya, cuando casi nadie hablaba del coche eléctrico, en su asociación ya empezaban a insistir que por aquí teníamos que ir y que por aquí iba a ir el futuro. Pero con la pandemia se ha agilizado esto mucho más y algunas voces dicen demasiado deprisa. Necesitábamos más tiempo para esta adaptación. Bueno, lo cierto es que España es un país en general de procrastinación, ¿no? Siempre dejamos para el último minuto lo que hay que hacer durante varios años, ¿no? Y eso es lo que nos hemos ido encontrando, ¿no? El sector de la automoción ya se sabía que iba a tener esta transformación. Lo que ha hecho esta pandemia es quizá hacer visible una realidad, ¿no? Y es una realidad en esa transformación que estamos viviendo de la movilidad, del transporte y esa concienciación mayor hacia un concepto medioambiental, ¿no? Que quizá ha evolucionado en la mentalidad de los ciudadanos en general sobre
cómo debemos de actuar para proteger el planeta y entre ello pues la descarbonización del transporte es una de las estrategias, ¿no? Pero necesariamente no ha supuesto un cambio importante porque es que este cambio se estaba dando a nivel global y como has comentado antes, mercados como el asiático y otros mercados pues están apostando fuertemente desde hace tiempo en este mercado y debemos de coger la iniciativa y la velocidad necesaria para poder seguir manteniendo ese liderazgo a nivel mundial. Lo que ocurre también es que en ese cambio, en principio bueno para el planeta, porque en principio con esta tecnología vamos a contaminar menos, también hay un cambio en la mentalidad de los consumidores que apuestan por comprar menos vehículos y por quizá más transporte público, otras alternativas como la bicicleta o el patinete eléctrico. Sí. Eso puede acabar también costando, en España el automóvil es el 10% del PIB, decíamos. Eso puede hacer también que al final la industria del automóvil mengue. Bueno, hablábamos de una transformación también en la movilidad, no solo en la automoción, y una transformación en los servicios, no solo en la industria. Eso implica la llegada de nuevos modelos de movilidad, como la movilidad compartida, ¿no? La movilidad compartida eléctrica es un ejemplo, por ejemplo, en Madrid y en otras ciudades españolas y en todo el mundo, y eso va a implicar pues un cambio, ¿no? Y un cambio importante también a lo mejor en la percepción de quiénes van a adquirir los vehículos, ¿no? Probablemente a lo mejor haya gente que ya a título particular no compre, no tenga 2 o 3 vehículos en casa y tenga a lo mejor un vehículo y utilice servicios de movilidad compartida, pero serán las empresas las que los compren, con además una recurrencia en el cambio de esos vehículos mucho mayor, de a lo mejor 3 años frente a los 15 años o 13 que puede tener un particular un vehículo que compre con su propio dinero. ¿Y qué marca la diferencia en el plano de inversión país para que una empresa se quede o se vaya? Estamos viendo SEAT, estamos viendo Renault, apuestan, sin embargo vimos Nissan, se fue de España, Ford está anunciando recortes de plantilla. ¿Dónde está la diferencia para conseguir amarrar, decíamos al comienzo, esas inversiones en nuestro país? Bueno, tenemos que ser conscientes de que en España lo que tenemos son fábricas de baterías, pero los que toman fábricas de coches, perdón, pero los que toman decisiones están fuera de España. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer de España un país atractivo para que aquellos que toman decisiones decidan que se fabriquen modelos eléctricos, en este caso, pues en nuestro país. Tenemos todo un ecosistema, fabricamos ya varios vehículos de 4, 2 y más ruedas eléctricos, fabricamos infraestructuras de recarga, tenemos también una industria de componentes, tenemos una industria minera potencial en el litio, ¿no? Ahora vamos a eso, pero siempre que hasta ahora en la economía, digamos, más tradicional, siempre que se habla de hacer atractivo un país, lo primero que se piensa es bajar los impuestos a la empresa, que los trabajadores cobren menos, abaratar la mano de obra. ¿Por ahí también va a seguir este negocio o no? Esa alternativa de tener más los componentes, las baterías, cerca de la factoría puede pesar más. Yo creo que España dejó de ser ya un país conceptualmente barato desde el punto de vista de la mano de obra. Creo que somos un país que tenemos además una base ingenieril importantísima que no tienen otros países y que en el sector de la automoción ha sido muy importante. Creo que tenemos los mimbres necesarios para poder hacer de este un país importante desde el punto de vista de la competitividad y el empleo de calidad en la nueva automoción, porque llegan pues nuevas componentes, el IoT, el Internet de las cosas, los componentes tecnológicos, y todo eso va a hacer pues, que necesitemos profesionales altamente cualificados, ¿no? Con lo cual yo lo que creo es que lo que va a haber es una transformación hacia un concepto de mayor calidad en el empleo y en la competitividad en el sector de la automoción y en otros. ¿Y cuántas factorías de baterías nos caben? Porque hemos visto, han anunciado la de Martorell, y ya hay muchas comunidades, pues Aragón, en Jaén, en Andalucía, dice, el litio lo tengo aquí. ¿Cuántas nos caben? Y eso sería bueno apostar rápido por la fabricación de baterías. Bueno, por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que hay que saber diferenciar. Lo que se ha hablado de la supuesta fábrica de Martorell es un PERTE, que es un plan de recuperación. Todavía no hay nada concreto, ni siquiera los actores, ¿no? Entonces, probablemente en octubre, noviembre, el gobierno lance pues, una convocatoria para empezar a definir ese proyecto y que se transforme en una realidad. Hay otros proyectos que ya llevan trabajándose desde hace muchos años, como el de Valencia, con empresas, una veintena de empresas que están trabajando en ello. ¿Cuántas fábricas de baterías caben? Bueno, pues fabricamos varios vehículos eléctricos, probablemente fabricaremos más en los próximos años y cuantas sean necesarias para hacer de este un mercado competitivo. Yo creo que el propio mercado lo irá definiendo, pero bueno, ya tenemos ahí un proyecto empresarial y un proyecto que viene de un plan PERTE, que yo creo que son una base muy importante porque lo que nos faltaba es precisamente una fábrica de baterías para poder completar ese círculo económico de toda la producción ligada al vehículo eléctrico. Bueno, a ver si ahí no procrastinamos, Espero. Procrastinamos, que decía usted al principio. Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIBE, muchísimas gracias por estar en el 24 horas y ayudarnos a analizar un poquito por dónde despega el coche eléctrico. Gracias.